En el Domingo de Ramos hacemos memoria de la entrada del Señor en Jerusalén. Una entrada victoriosa, seguida muy poco después de su condena, su pasión y su muerte. Ese conmovedor contraste se muestra litúrgicamente en las lecturas. Durante la procesión, con los ramos de olivo y las palmas, recordamos el ingreso triunfal de Jesús en la ciudad santa. Según San Lucas, cuando Jesús, montado en un borrico, al bajar del monte de los olivos, comienzan los discípulos a alabar a Dios, a gritos, dice, por todos los milagros que había hecho el Señor y de los que muchos de ellos habían sido testigos. Y decían, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Cuando los fariseos le piden a Jesús que los reprenda, él dice aquellas famosas palabras, si estos callan, gritarán las piedras. Nadie podrá acallar la obra de Dios que confiesa a Jesús como su Mesías. Pero inmediatamente a partir de ese momento cambia drásticamente el tono y de la algarabía se pasa, ya con el ingreso de los fieles al templo, a la pasión. La primera lectura es la de Isaías, es uno de los cantos, hay 4 cantos en Isaías del siervo sufriente o doliente. El siervo, que es figura profética de Cristo, enfrenta las pruebas con valor. Seguro que Dios lo asiste, por eso no hay en él confusión ni incertidumbre, sino que se vuelve fuerte como roca. Dice, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos, endurecí el rostro como pedernal. Es un vívido relato anticipado en siglos de lo que el Señor ha de padecer a partir del momento que lo prendan y luego lo lleven a casa de Anás y de Caifás y luego al pretorio. Y sigue como en un crescendo el Salmo 21-22. El mismo justamente que el Señor clamó desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmista, podríamos decir, retrata la cruel mofa de las autoridades judías cuando dice en el Salmo, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Y todo el drama del Gólgota que vive su protagonista. Dice el Salmo, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Todo esto está en el Salmo. Y todo eso fue lo que se cumplió en la carne de Cristo y que fue escrito varios siglos antes. La segunda lectura es el famoso himno a los filipenses, el del descenso vertiginoso de quien, siendo de condición divina, se anonada, se vacía a sí mismo hasta tomar la condición de siervo, rebajándose incluso hasta someterse a la mayor muerte, digamos, ignominiosa muerte, que es la de la cruz. Y a ello, y por ello sigue la mayor exaltación, porque Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Y en nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Jesucristo debe ser adorado porque es Dios y porque nos amó y ama de amor eterno. Finalizan las lecturas con el largo relato de la pasión y muerte, según San Lucas, que inicia justamente con la narración de la última cena. Lucas también nos cuenta de la disputa de los discípulos, como lo hacen los sinópticos, pero él lo hace en el marco de la cena. Es esa disputa acerca de quién será el primero de ellos. Relato que aquí recibe una respuesta del Señor en la misma cena. Y que en San Juan la respuesta es la del lavatorio de los pies.
Es decir, que sea el que quiera ser el primero, se haga el siervo de los otros, de todos, ¿no? El último. En el huerto de los olivos, y por 2 veces exhorta a sus discípulos, orad para no caer en tentación. Y nos lo repite a nosotros. Es la oración de vigilia, de estar alerta ante lo que se nos presenta por delante, las tinieblas, y para recibir la fortaleza de Dios y no sucumbir. Fijémonos que en el huerto el Señor está solo, orando al Padre, pero con toda su majestad. Ya viene Judas, ya es la hora del poder de las tinieblas. Si las tinieblas parecen vencer, pero pronto llegará la otra hora, la hora gloriosa del Señor en la cruz, cuando esas y todas las tinieblas son vencidas. Ahora mismo, queridos hermanos, parece que la victoria es del mal, pero por encima de todo se yergue la cruz de Cristo, se yergue Cristo con su victoria. El evangelista nos muestra toda la realeza, la majestad del Señor en los momentos culminantes de su pasión y muerte, y también nos muestra su misericordia. Cuando pide al Padre que perdone a todos los que lo han llevado a la muerte, porque no saben lo que hacen. Esa majestad también se pone de manifiesto las otras 2 veces que Él habla desde la cruz. Cuando le dice al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fijémonos casi paradojalmente, el llamado buen ladrón reconoce en aquel que parece imposibilitado de salvarse a sí mismo, a ese lo reconoce como el Salvador. Es la fe. Es la fe que salva, y esa fe que salva viene de un pecador, como fue la fe de la pecadora en la casa del fariseo, que para muchos es María Magdalena, o la fe de Zaqueo, jefe de publicanos, el último a quien Jesús encuentra camino a Jerusalén, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La fe del ladrón reconoce la salvación justamente en la misericordia con la que Jesús, siendo inocente, acepta libremente, calladamente, morir como Él y junto a Él. Y aquel de perdonar al malhechor es su último acto de salvación desde la tierra. A eso vino el Hijo de Dios, a buscarme, a buscarte, a buscarnos para salvarnos, aun cuando estamos al borde de la muerte y en la cruz de nuestro obstinado pecado. Por último, es también majestuoso el final, cuando con voz potente clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira. Pues, queridos hermanos, así comienza la Semana Santa, que como relámpago que cruza el cielo, nos lleva de aquel ingreso triunfal a la traición de Judas, la última cena, el Getsemaní, el juicio de los jefes de Israel y del tribunal romano, hasta la ejecución de la sentencia de muerte en el Gólgota. Jesús entra en Jerusalén escogiendo el camino de la debilidad y la pobreza, que lo conducirá a su reino. Es el camino del amor, de quien se despoja absolutamente de todo para abarcarnos con su misericordia. Hoy también no se presenta ni en la riqueza ni con la fuerza, sino despojado, frágil, en el sacramento de la Eucaristía. Jesús es recibido como Rey Mesías en su entrada a Jerusalén, pero Él sabe muy bien que ese ingreso triunfal a poco seguirá la pasión y muerte. Y también lo sabe el verdadero triunfo de su resurrección. Ese misterio pascual está encerrado en el misterio eucarístico, puesto que el Señor anticipó sacramentalmente el don de sí mismo en la última cena del Jueves Santo. Y cuando el jueves hizo noche, cuando el traidor salió para entregarlo, empezaría la pasión del Señor.
precisamente en el Getsemaní donde brotaba la primera sangre del Salvador, culminando la pasión en la muerte en la cruz, cuando la lanza le abrió el costado y el velo del templo se desgarró. A partir de ese momento no sería ya más el templo de Jerusalén ni ningún otro donde sería adorado Dios en espíritu y en verdad, sino en el templo que es Cristo, con su corazón traspasado, que nos revela la infinita misericordia de Dios y su amor que nos salva. Ese corazón traspasado late en cada sagrario de la tierra. Sí, es la Eucaristía. Ese corazón permanece abierto por amor y en él nos refugiamos nosotros, pecadores. Porque en la Eucaristía está contenido todo el misterio de la redención. Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, que es actual en cada misa. Eucaristía es banquete sacro, por el que entramos en comunión con Dios y entre nosotros. Y Eucaristía es presencia del Señor resucitado y glorioso, siempre con nosotros. Cuando adoramos al Santísimo estamos acogiendo a Jesús como Rey y Señor en nuestras vidas. Le decimos que creemos en Él, en su sacrificio que nos salva, en su presencia viva entre nosotros, que descubrimos en la pobreza y en la aparente fragilidad de la hostia santa. Ahí descubrimos toda su majestad y por eso le adoramos. Le decimos no solo que creemos, sino que lo amamos. En cada hora santa, nuestra fe ilumina el misterio y nuestra alma se va revistiendo de luminosidad por la gracia que emana del Santísimo Sacramento. Queridos hermanos, ya comienza la Semana Santa, con la bendición de los ramos de los que este domingo toman nombre y la procesión que quiere evocar el ingreso del Señor en Jerusalén. Lo importante no es tener en la mano un ramo de olivo o una palma, sino la voluntad de iniciar un camino que pasará por la cruz y culminará primero en la cruz de Cristo, de donde Él atraerá a todos así, inmediatamente con la resurrección del Señor del lugar de la muerte. Dios vivo, eterno, infinito y al mismo tiempo cercano, que sobre todo manifiesta su amistad en el silencio de la adoración. Cuando nuestras rodillas se doblan, nuestro corazón adora y nuestra lengua proclama en el silencio que Jesucristo es Señor. Que a partir de esta semana nuestro camino de seguimiento de Cristo sea más firme, nuestra fe más sólida, nuestra caridad más intensa y perseverante en nuestra adoración, porque con ella proclamamos la realeza del Señor y hacemos que se establezca su reino eucarístico sobre la tierra. Alabado sea Jesucristo.